Que ya está listo el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso, con quien queremos conversar sobre lo que está pasando en salud, con las enfermedades respiratorias. Entiendo que los niños menores de 5 años están con un virus sincicial muy fuerte. El virus sincicial es para preocuparse. Pucha, cuando mi hija era chica tuvo virus sincicial y quedó para siempre con un asma alérgica que le viene cada cierto tiempo. Es un virus bastante complejo y que el 90% de las camas críticas ya están utilizadas. Luis Ignacio, bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo está? Hola, bastante bien. Aquí me pillaron justo viajando desde Santiago a Valparaíso. Muy Tuve que bien. ir a una reunión en Santiago en la mañana y bastante preocupado porque, si bien es cierto, ese 90-91% de ocupación de camas al que tú haces mención es un parámetro nacional, hay regiones que están sobre el 100% de ocupación. Nosotros venimos saliendo de un fin de semana muy complejo en la quinta región, donde afortunadamente se lograron generar algunas reuniones entre los directores de servicios de salud para generar planes de contingencia e intentar abrir más camas. Así que, si ustedes me lo permiten, lo primero que haría es enviarles un saludo, un abrazo a los trabajadores de la salud que tuvieron turno todo este fin de semana, sobre todo los que hacen atención de niños, niñas y adolescentes, y pedirles que si tienen la posibilidad de reforzar las unidades, lo hagan, porque la situación está muy compleja. Yo tengo una pregunta, Julio, doctor, ¿cómo está, doctor de la Torre? Durante la pandemia se amplió el número de camas críticas y yo no sé, y esa es la pregunta que le quiero hacer, si logramos retroceder al número inicial que teníamos de camas críticas, o esta crisis de la que estamos hablando es sobre esa ampliación de camas críticas. Mira, es muy buena tu pregunta, pero para responderla, y disculpen, estoy justo terminando de cruzar el túnel, lo primero que hay que decir es que la pandemia afectó mayoritariamente a los adultos, sobre todo en el año más fuerte que tuvimos, que fue el 2020-2021, y la mayor expansión de camas que se consiguió en Chile fue en esta integración público-privada y de Fuerzas Armadas, en las que prácticamente triplicamos las camas críticas de adultos en Chile. Pero las de niños, en ese periodo, muchas no se vieron ampliadas, porque, si recordamos, al comienzo los niños no fueron a clase, después se mantuvieron con bastante poco contacto social, y eso hizo que la pandemia no extendiera tanto. De hecho, lo que ocurrió el 2020-2021 es que muchas camas pediátricas recibían adultos. Y lo que estamos viendo hoy día es más bien es un incremento, para que ustedes se hagan una idea, entre 3 a 4 veces una mayor cantidad de contagios de virus respiratorios que lo que hayamos tenido en el registro desde el 2011, que es desde cuando el Instituto de Salud Pública mide en sus estaciones Centinela los contagios de virus respiratorios. Y ahí no solo el sincicial, que decía recién muy bien que nombraban ustedes, sino que además influenza, parainfluenza, adenovirus y el metaneumovirus, por nombrar algunos. Bueno, esos virus afectan especialmente a los niños, y de forma grave a los niños menores de 4 años, generando cuadros que son de neumonía, que requieren hospitalización y muchas veces sistemas de ventilación, como son una cánula nasal de alto flujo, o sea, se introduce aire a presión por la nariz, o estas máscaras que vimos también en la pandemia, que se llaman BiPAP, o derechamente niños que tienen que ser intubados y conectados a un ventilador mecánico. Entonces, las camas pediátricas en Chile son poquitas, y yo quisiera contarle a ustedes qué fue este fin de semana, así, en qué consiste un fin de semana completo. Eso. Un fin de semana bajo esta naturaleza significa que tú llegas a una unidad de emergencia, nos vamos a imaginar, ojalá no les pase a ninguno de ustedes ni sus familiares, pero fueron muchos los chilenos y chilenas que llegaron a urgencias con un niño de 3, 4 años, que el pobre ya estuvo varias horas en la casa, que no respiraba bien, se le escuchaban estos ruiditos, como estos verdaderos silbidos, como un gatito, ¿no es cierto?, respirando, y que al mirarlo, al levantarle la polera, vemos que se le hunden los músculos, se le hunden las costillas, y que está como agotado, no puede alimentarse, tal vez está con fiebre 37,5, 38, y lo llevas a urgencia. Tú llegas a urgencia muy afectado porque llevas un buen rato de ver a tu hijo en no muy buenas condiciones en la casa,
y en urgencia te encuentras con un panorama de puros papás en la misma, o mamás en la misma, o abuelos, o cuidadores que están todos trayendo a niños que para ellos son lo más importante y que requieren o sienten que requieren una atención inmediata. Y la primera sorpresa es que se intenta estabilizar, no hay camas y te empiezas a encontrar que en la sala de espera hay muchos niños en una condición similar. Luego logras acceder a un box, en algunos casos esperas de 2 horas, 3 horas, 4 horas, y cuando accedes al box, te evalúan inicialmente, saturan al niño, le toman ciertos parámetros y te dicen, ¿sabes qué? Parece estar con una neumonía, le tomamos la muestra de los virus, tenemos que ver cuál es, pero este niño tiene que quedarse hospitalizado, pero ¿sabe qué? No tengo cama. Entonces empieza la búsqueda y la desesperación en las familias por buscar una cama donde se pueda entregar el tratamiento adecuado. Entonces, mientras tanto, te empiezo a dar oxígeno con una mascarilla en un box, empezamos a esperar los resultados de los exámenes, viene el kinesiólogo que está reforzando las unidades y le hace terapia para tratar de mejorar un poco la vía respiratoria. En algunos casos les ponen estos medicamentos como nebulizaciones y ahí vamos viendo que satura 88, que satura 89, que satura un poquito menos, y de pronto nos dicen, ¿sabe qué? El niño no está bien, vamos a tener que ponerle esta cánula nasal, que son como unos tubitos que se ponen por la nariz, pero ¿sabe qué? No hay cama. Entonces, por ejemplo, el jueves de la semana pasada, la cama que teníamos disponible para la quinta región estaba en Arica. Entonces, para los números de la autoridad, hay un 9% de camas libres, pero ¿me sirve realmente para un niño de 3 años y su familia que la cama está en Arica, si yo ni siquiera tengo la opción de aeroevacuar desde Valparaíso, por ejemplo, Hospital Van Buren, sino que tengo que llevar a ese niño a Curacaví, donde están las aeroevacuaciones, o hacia la FACH, y desde ahí partir o contar en una coordinación con Carabineros o la Armada? Entonces, no es tan simple decir hay un 9% de camas, lo importante es dónde están esas camas, y por eso lo que nosotros pedimos, y lo pedimos reiteradamente, hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable, es que en vez de tener un ministro de Educación o de Salud que dan respuestas para todo Chile, descentralicemos en la práctica. Tenemos gobernadores, tenemos seremis, tenemos directores de servicios de salud, escuchémoslo a ellos localmente, y si la red de salud de una región está saturada, si en esa región las condiciones de atención médica ya no pueden agrandarse más, y en esa región los contagios están en su máximo, tal vez para esa región el conjunto de medidas incluyen, por ejemplo, adelantar las vacaciones, y eso no tiene por qué ser para Santiago ni para todo Chile al mismo tiempo, pero sí hay regiones que tienen condiciones geográficas, condiciones de red de salud, que son muy distintas al resto. Esa parte nos falta asumirla y nos falta interiorizarla, la posibilidad de que las regiones determinen algunas de sus medidas que son en defensa de la ciudadanía. Y quizás habría que hacerlo también a lo mejor para niños más pequeños, hay que empezar como a priorizar por grupos, en ese sentido también yo le encuentro la razón, o sea, hay que descentralizar las decisiones. Entonces, entiendo, doctor, que usted no estaría de acuerdo con tan de buenas a primeras decir que no está bien irse de vacaciones de invierno, adelantarlas, digamos, que ha sido una discusión pública que se ha dado, ¿no es cierto? Y por otro lado, que las decisiones deberían tomarse de manera más territorial, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de cada uno de los territorios. Además, acá en Santiago hay una altísima contaminación, que tampoco favorece mucho lo que estamos conversando. Falta comunicación de riesgo en esto, porque como que ha sido un tema que se ha dejado como en un segundo, tercer plano. Hay otras cosas que han estado en primer plano, ¿no es cierto?, en la conversación pública, pero nos falta conversar sobre este tema en particular, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que lamentablemente si tuviéramos que ponerle nota al gobierno por la campaña de vacunación de influenza y por el COVID bivalente, estaría repitiendo el curso. Es una de las peores campañas de vacunación que llevamos. Ahora, no es culpa, y yo lo digo así, esto no se trata de unos contra otros. La ciudadanía estaba refractaria a las vacunas, estábamos cansados de vacunarnos, estamos viviendo un periodo post pandemia que nos cansamos de escuchar estas malas noticias, y eso es real. Pero en ese contexto, si tú reproduces las mismas estrategias de comunicación y las mismas campañas anacrónicas que no funcionan y no le llevas la vacuna a las personas, si te demoras en llevar la vacuna a los colegios,
si te demoras en llevar la vacuna a las plazas y los centros de alto tránsito de personas, lógicamente la vacunación iba a ir a paso, ojalá de tortuga, y nuestra cobertura es baja. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tendríamos que haber alcanzado una buena cobertura en marzo, sobre todo porque se advertía, y los expertos habían advertido, que íbamos a tener un adelanto nuevamente de los virus respiratorios. Y llegamos tarde. Entonces ahora tú le pones una vacuna y tal vez en un mes y medio más, ese niño, niña, ese adulto mayor, va a tener inmunidad contra el germen que lo queríamos proteger ya. Entonces, ¿eso qué hace? Más contagios, y de esos contagios hay un porcentaje que lamentablemente va a terminar hospitalizado, requiriendo una atención de salud que hoy día nos estresa, porque hoy día nos faltan camas. Entonces, en vez de, en un país que carecemos de una estructura sanitaria pública robusta en todas las regiones, la vacunación era una gran posibilidad, es una gran posibilidad. La segunda son las campañas de comunicación de riesgo. Y por supuesto que adelantar las vacaciones es como el resultado final, es como tirar la palanca del metro para frenar el vagón cuando hay un accidente. A nadie le gusta esta medida, no parece ser la mejor medida, porque además, ¿cómo se alimentan las familias vulnerables que no pueden enviar a sus hijos al colegio y que dependen de las raciones de FUNAEP? ¿Qué pasa con el cuidado de los niños, niñas, cuando adelantan las vacaciones y los cuidadores no tienen permisos laborales, entre otras tantas dificultades que se producen? No es la panacea, no es la solución preventiva, pero la solución preventiva empezaba en marzo, en abril, con una buena comunicación de riesgo, con una fuerte campaña de vacunación, volviendo a insistir en la ventilación en las salas de clase, mejorando la calidad del aire dentro de las salas de clase con sistemas de filtrado de aire, por ejemplo. Nada de eso se hizo, y hoy día estamos, en realidad, los niños, y sobre todo los niños de las familias más pobres y más vulnerables, de los hospitales que normalmente están más atareados, los trabajadores de salud de todos esos centros están viviendo una realidad muy compleja. Doctor, queremos darle las gracias por estar hoy día con nosotros. De todas maneras, yo comparto su mirada. También creo que hace mucha falta, ¿verdad?, avanzar en esto que usted está diciendo, que es la comunicación de riesgo, ¿verdad? Y sobre todo en la campaña de vacunación. Así que, nada, decir que por favor le volvamos a tener confianza a las vacunas. Hay una campaña antivacuna fuertísima que lamentablemente existe también en nuestro país, a nivel mundial, pero también en nuestro país. Y yo creo que efectivamente las vacunas nos ayudan a no contagiarnos con toda esa cantidad de virus que nombró el doctor y que cada vez son más. Ese adenovirus, metadenovirus, dijo usted, doctor, también. Que Y no existía solamente- ahora. Metaneumovirus. ¿Cómo es? Metaneumovirus. Estoy media desactualizada con los virus de los Y no niños solamente porque tengo nuevo, hijos ¿eh? grandes ahora, entonces como que... No, pero Sí, se pasó. y no solamente virus nuevos, ¿no, doctor? Bueno, esto ya es para otro tema, pero también hay un brote de tuberculosis, ¿no? Que se Bueno, reveló sí. hace un poco, o sea, bueno. Estamos podríamos estar mucho Y rato si no hablando del eso, tema. si quieres agregarle un factor, el cambio climático ha hecho, por ejemplo, que en la quinta región aparezca el mosquito de la malaria, del dengue. Claro, Y eso había sido erradicado por Juan Noé en el 1911 aproximadamente. Y estos Exacto. son cambios que tienen que ver con el aumento de las temperaturas que tienen impacto en la vida humana. O sea, para todas esas personas que también se juntan con los antivacunas y que de pronto dicen, no, la crisis medioambiental no existe, es un mito, es una fabricación de los científicos, empecemos a ver cómo está cambiando, y ciertas frases como la nuestra, abril lluvias mil, en la quinta región, pasó a ser, tuvimos una muy pequeña lluvia en abril, prácticamente inexistente, y hoy día estamos teniendo incluso olas de calor en zonas de la región central en el invierno o a puertas del invierno. Bueno, Sí, todo pues. eso también impacta en la forma en que se reproducen los virus, en la forma en que otros microorganismos se empiezan a ser importantes y pueden ser generadores de enfermedad. Así que sobre eso debiéramos estar trabajando de forma adelantada y no esperar un brote de malaria para que luego se despliegue todo el equipo territorial del MinSal, se saquen fotos con el mosquito, aparezcan hablando durante 2 semanas del mosquito y resulta que tuvimos la oportunidad de evitar la enfermedad, pero en vez de hacerlo, esperamos la reacción. Acá hay que empezar a ser proactivos, sobre todo porque prevenir una enfermedad
es más económico en términos de eficiencia, pero es mucho más seguro en términos de la vida de las personas. Absolutamente. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y vamos a seguir atentos y atentas al tema. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias a ustedes. Ahí estaba el doctor de la Torre, muy claro y muy directo. Es una de las peores campañas de vacunación en lo que llevamos este último tiempo y estoy absolutamente de acuerdo.